Créditos personales y tarjetas Credit Cop. Llegá a lo que querés con las condiciones más convenientes. ¿Tenés Credit Cop? Tenés quien te acompañe. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de La Cultura del Trabajo. Y después de una gran movilización, excelente movilización, tan grande como la del 25, donde una vez más nuestros compañeros, el pueblo en general, dijo que no está de acuerdo con la entrega al Fondo Monetario Internacional, que está dispuesto a movilizarse, que inclusive más allá de los sindicatos que asistimos, más allá de las instituciones que movilizamos, porque entendemos que así debe ser, cantidad de gente suelta y gente suelta que entiende que ese es el llamado al que tiene que responder. Y además con una semana con muchos hechos nuevos y bueno, ahí estamos, Hugo. Ahí estamos, Claudio, así como vos me lo marcás. Algo para destacar de la movilización de ayer es que deja otra lectura posible en torno a lo que es Cambiemos. Esto da un mensaje. Cambiemos acaba de abandonar la calle. El gobierno le dio la espalda a la calle. ¿Se acuerdan esos momentos con el 4A cuando intentó el apoyo al presidente de la Nación? Bueno, hoy en día la calle es derrotada para Cambiemos, tiene derrotada la calle. Eso es un gran mensaje, Claudio, teniendo en cuenta las masivas movilizaciones que están sucediendo a lo largo y ancho del país desde diciembre del 2015, más o menos. Pues sí, alguna vez lo intentó, ¿no? Alguna vez intentó ganar la calle. Hubo algunas movilizaciones llamadas por medios de Yo me acuerdo de una que saludaba. ¿Cuál era la que saludaba que no había nadie? Eso fue la asunción esa fue, legislativo en el Congreso. Sí. Eso fue en marzo, cuando decían a modo de chiste que no fue nadie a saludarlo. Bueno, ayer el mensaje fue ese también, ¿no? Más allá de miles, cientos de miles de personas movilizadas, diciéndole no al FMI, no a la entrega del patrimonio argentino. Bueno, también Cambiemos se guardó completamente. El mensaje del presidente de la Nación fue que comparte la angustia de los argentinos. Sin embargo, hoy firmó un decreto, el decreto 632/18, en el que va a dejar cesantes a fin de año a 6.000 trabajadores estatales. 6.000 trabajadores estatales que están precarizados. Esto se suma al congelamiento de ingresos a la administración pública. Con lo cual el mensaje es muy fuerte, Claudio. Se dice, se van a despedir 6.000 trabajadores estatales y no se los va a retomar por otra vía porque está prohibido el ingreso. Hugo, pero además es terrible eso, porque tenés el despido con fecha, la pérdida del trabajo, digamos. Sí, esto va a ser el 31 de diciembre del 2018. ¿No? Van a haber 6.000 trabajadores estatales en la calle sin trabajo y sin indemnización, porque estamos hablando de monotributistas. Son los más precarizados que hay en el Estado. Hay un montón de modos de precarización de trabajo del Estado. Esto es el último eslabón. Se está cortando al eslabón más débil, Claudio. Esto es bastante grave, es muy grave. Y también el congelamiento del ingreso, ¿no? Del ingreso del personal del Estado. ¿Por qué no traemos a algunos de estos compañeros al programa y empezamos a llamar a organizar desde otro lugar también? Porque vos pensás que además tienen una relación de dependencia clara. Esto de que son monotributistas, de que son contratos, vos sabés que para la ley eso no funciona de esa manera. Habría que generar una organización, ya que tenemos la fecha, de la crónica de una muerte anunciada, tratar de ver de qué manera generamos una resistencia, ¿no? Sí, exactamente, Claudia. Con más tiempo. Sí, la verdad que esto es gravísimo. Mientras tanto, le damos pie a nuestra invitada. Buenas noches, gracias por venir. Victoria Montenegro, diputada por la Ciudad de Buenos Aires. Buenas noches. Bueno, un poco el tema que nos atañe, ¿no? El panorama de lo que fue ayer la movilización y este panorama con el que amanecen hoy 6.000 trabajadores que ya saben que en diciembre se van a quedar sin trabajo. Sí, bueno, esto que planteó el presidente, ¿no? Esta falta de respeto absoluta, ¿no? Esta comunicación donde quiere hacerle creer al pueblo que entiende y que comparte, digamos, eso no es cierto. Él no sabe lo que es la angustia de sostener una casa, la angustia de no tener trabajo, la angustia de no llegar a fin de mes. Es imposible que comparta algo que en su vida vivió, claramente, ni él ni todos sus funcionarios. Y estas políticas que tienen de ajuste, de hambre, que nos hicieron retroceder a la Argentina en 2 años y medio, muchísimos de los derechos que habíamos logrado conquistar con tantos años de trabajo.
Así que ayer el pueblo estuvo presente, estuvimos acompañando esta marcha que fue multitudinaria de organizaciones políticas, sindicales y de mucha gente que se siente parte, digamos, que no siente esta angustia que entiende el presidente que significó romper las cadenas, que está orgulloso de haber construido una Argentina grande, soberana, independiente y que no está dispuesta a renunciar a entregar tanta lucha por esta decisión del gobierno de ceder todos los derechos que conquistó el pueblo, priorizando estos acuerdos internacionales con el Fondo Monetario, digamos, este sostener la economía privilegiando la bicicleta financiera y hundiendo cada día más a los argentinos en situaciones que generan realmente mucha angustia. Sí, algo claro que marcás, Claudio, también que me parece importante resaltar es el encolumnamiento fue disparejo, ¿no? No había banderas, no había gente por ahí como lo que no le gusta al gobierno, no había gente bajo ninguna pancarta política, sino gente muy suelta, como se dice. Muy difícil de asir, de agarrar políticamente esa, no digo políticamente, ya no se puede decir partidariamente, digamos, partidariamente esa movilización. Una característica muy importante, tanto la del 25 como la del día de ayer, es esta voluntad manifiesta de la gente de asistir. Y de asistir a pesar del frío, a pesar de las condiciones en general adversas muchísima cantidad de gente con mucho espíritu, con muchas ganas de resistir, y se respiraba esta cuestión de que lo social es el elemento que transforma la política. Que la política se puede y se debe generar desde los hechos de carácter masivo. Esta idea que recuperamos en los últimos 15 años es una idea que no podemos perder y que estuvo muy de manifiesta en las últimas dos movidas. Yo creo que eso hay un quiebre importante, un quiebre cultural político muy importante. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Artemio López, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. El martes pasado nos das pie para algo que estábamos hablando el martes pasado en este programa. La imagen negativa de Mauricio Macri, ¿cómo ascendió? ¿Es real este 60% de imagen negativa que 6 de cada 10 argentinos ven con malos ojos al presidente? Sí, hay que preguntarse cómo el 40 no. No, por favor, contestame, te pido por favor, contestame por qué el 40 no. La pro-macrista, las que están contra Macri, las que están en el medio, todos coinciden que el presidente tiene un derrotero descendente de su popularidad en inversa proporción a el daño, en directa proporción al daño que está infringiendo el tejido social. Este es el ajuste y la transferencia de ingresos más salvaje que vivimos en democracia. Por lo tanto, que el presidente tenga una imagen deteriorándose no debiera llamar a sorpresa, salvo porque tiene una opacidad de medios y un soporte en términos de opinólogos, analistas, consultores, como no se vio, por lo menos yo no tenía antecedentes desde la recuperación democrática, sino es obvio que un gobierno que produce el daño que produjo Mauricio Macri en 2 años y medio no tiene menos que de caer en su popularidad. 12 puntos de desempleo en el conurbano, tapa de BAE hoy. 7.000 millones equivalente, en los últimos 2 meses se fugaron 7.000 millones de dólares, en los diarios está. Endeudamiento récord. Un nivel de caída de ingresos, ayer creo que salió en la tapa de La Capital, que en Rosario se requieren 20.000 pesos para superar la línea de pobreza. El promedio salarial en la misma región es de 15.000 pesos. Esto es lo que está produciendo el ajuste. Yo te puedo hacer una pregunta difícil. Sí. ¿Cómo? Ya no, a mi edad ya. No. Todo tiene que ser fácil. No, para mí, escúchame, no, para mí es difícil por lo menos. Decime, ¿cómo puede ser que esta descripción que estás haciendo vos, que está haciendo Vicky Montenegro, que hacemos todos... Hacés vos permanentemente. ¿Cómo puede ser que haya una disociación tan grande entre lo que se está generando, entre el daño que se está generando y los niveles de aceptación que aún se mantienen? Sí. Decime cómo pasa, además de los medios, además de todo el seguro del paracaídas mediático que tiene hoy el gobierno, ¿es tan resistente la imagen como para negar la realidad? Es una pregunta, no es fácil. No es fácil. Bueno, primero que el impacto de las transferencias de ingresos y los ajustes son asimétricos. Se viven distintos de acuerdo a qué sector, a qué actividad. O sea, no podemos esperar que todo el mundo observe y tenga la misma percepción por las características de la política. Después, porque la verdad, si vos haces una línea de tiempo, los proyectos conservadores tienen apoyo popular.
Plaza llenaba Juan Perón a mediados del siglo pasado, pero la revolución fusiladora, la contrarrevolución del 55 llenó plazas. Claro. Efectivamente hay un sector de la ciudadanía que acompaña proyectos conservadores por motivos múltiples, pero los acompaña, algunos por cuestiones culturales, algunos por cuestiones socioeconómicas, pero lo acompañan. Por lo tanto, hay un núcleo resistente y efectivamente permanece más allá del salvajismo de la política socioeconómica. Pero bueno, eso está así planteado desde hace mucho tiempo y el tema de medios, el tema cultural, redunda en darle mayor encarnadura a eso que estaba planteado, que hay un acompañamiento social importante para proyectos que finalmente terminan incluso perjudicando a los que los acompañan. Pero es una circunstancia de esta sociedad que no creo que podamos agotar en un programa, pero eso sucede. Y decime, desde esta caja de resonancia que es el Parlamento, ¿no? ¿Cómo se ve? ¿Empieza a haber un cambio, un realineamiento, empieza a haber actitudes distintas? No te digo saltos de garrocha, todavía no, pero bueno, ¿empieza a haber cambio? Bueno, a nosotros nos toca la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que es muy difícil. De hecho, están terminando los acuerdos para tener la mayoría especial ya con el bloque del radicalismo. Lo que nos pasa, si vos me preguntás, y sí es muy obsceno, esta construcción que hace el oficialismo de lo que realmente pasa en la Ciudad de Buenos Aires, o después en la Argentina, es la misma lógica. Digo, sirve mucho ver la Ciudad de Buenos Aires porque digamos, acá siempre decimos como se gestó la bestia, ¿no? Comenzaron en la Ciudad de Buenos Aires a desarmar la salud pública, la educación pública, a instalar esta forma comunicacional de ponerse desde afuera, hablar de los problemas del Estado, poniendo en los vecinos, digamos, desarmando todas las formas de organización, digamos, permanentemente trabajando para disolver cualquier forma de organización. Obviamente había un Estado que trabajaba pensando en los derechos de todos y que hacía que los porteños viviéramos cada día mejor. Lo que vos ves en la Ciudad de Buenos Aires es que, y a veces las discusiones parecieran que son hasta por el sentido común, ¿no? Cuando vienen y te muestran que hay una ciudad maravillosa, donde la salud prospera, donde la educación, se priorizan los derechos de los niños, y después vos tenés la realidad de recorrer qué es lo que pasa desde que asumió Mauricio Macri, un ejemplo en salud, ¿no? Que uno lo pone en lo que no trasciende y en el blindaje comunicacional. Tenemos una grave crisis en materia de salud con los casos de tuberculosis. Es muy importante, no lo pueden parar, la propia ministra lo reconoció en la reunión que tuvimos con ellos a partir del Complejo Hospitalario Sur. Tenemos un problema con la desnutrición infantil, tenemos un problema con la mortalidad infantil, entonces cuando vos decís, esta gente gobernó 11 años, la ciudad más rica de la Argentina, y tenemos núcleos duros, difíciles de poder romper en tema de tuberculosis, en materia de políticas sociales, tenemos problemas en materia de educación, se nos caen literalmente los techos de la escuela, uno no exagera, digamos, se llueve, se rompen los vidrios. Entonces, ¿qué es lo que hizo esta gente? Bueno, ellos tienen un programa, un proyecto de ciudad, que es el de país, donde hay un estado mínimo, donde en la medida de lo posible antes se fuera a la provincia de Buenos Aires, ahora no pueden, ya no se quejan más abiertamente de que vienen de la provincia de Buenos Aires, pero donde quieren eliminar todo lo que no les reditúa, digamos, acá lo único importante es el negocio. Vos pensás que hay, no sé, una plaza, un espacio a recuperar, ese espacio que se invade inmediatamente se vende para construir torres. La educación, la salud no importa, los programas sociales, la inclusión social no importa. ¿Qué entienden en materia de seguridad? Si uno piensa, son solo cámaras. La seguridad que muchas veces tampoco funcionan cuando uno las necesita, digo, ¿cómo es el proyecto de ciudad donde te das cuenta que no se equivocan? Lo que uno ve con ellos, después pensando en materia nacional... es totalmente intencional. No se equivocan, lo que vinieron a hacer lo están haciendo, y lo están haciendo muy bien. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para desarmar ese discurso? Decime, discúlpame, pero sí. ¿Cómo se vive desde una legislatura cuando la cosa se empieza a movilizar, cuando empieza a haber una articulación entre la legislatura y lo que está pasando en la puerta, digamos, o lo que está sucediendo en la calle? O sea, porque hay un elemento nuevo que es que en algún momento nosotros no articulábamos con los legisladores, ya sean nacionales, ya sea en la ciudad o las provincias. Y hoy, ¿no te parece que empieza a haber una articulación, que hay un salto cualitativo en esa resistencia y esa articulación? Porque ustedes, en realidad, los legisladores son los únicos, en general, de forma territorial o nacional, son los únicos convalidados, digamos, como para poder ofrecer
un poder efectivo en contra de un poder ejecutivo que hace cualquier cosa. ¿No te parece que eso empieza a cambiar? Y es nuestra responsabilidad hacer que eso cambie. La verdad es que tiene que ver, creo que en la legislatura la mayoría de los compañeros que integramos el bloque de Unidad Ciudadana somos militantes, compañeros que vienen de la gestión. Están más unidos ahora, digamos. Trabajamos mucho para lograr esa unidad. Es muy difícil, digo, esta oposición realmente, ellos imponen la mayoría todo el tiempo, digo, poder trabajar y también ir buscando la forma, digo, no renunciar. Nosotros, si vos decís, ellos son 40, nosotros somos 8, con los compañeros del bloque de Unidad Porteña, digamos, 4 compañeros más, y a veces con la izquierda, casi siempre, te digo, tratando de ponerle un freno. Ahora, ¿eso qué es lo que hace? Que nosotros redoblemos el trabajo, busquemos las formas, estemos recorriendo los hospitales, recorriendo las escuelas, recorriendo los centros de jubilados, recorriendo los clubes, estando cerca, buscando los mecanismos institucionales para que nos escuchen, estamos imponiendo esto. Nosotros somos la voz del pueblo y al pueblo le está pasando esto. Vos no podés venir y contarme que esta ciudad es maravillosa, porque sí es cierto, la ciudad es maravillosa, es inmensamente rica, es muy hermosa, pero es muy injusta. Se nos murió el fin de semana una señora en un incendio, ellos le dicen el barrio 31. Le dicen el barrio porque llegaron ellos supuestamente a urbanizar y la realidad es que esa urbanización no se lleva adelante, la realidad es que despidieron a todos los trabajadores sociales que estaban trabajando en el barrio y la realidad es que este fin de semana murió una persona, murió una mujer, justamente porque el Estado no invierte el dinero que ya está. No es que hay que pedir un préstamo internacional, la ciudad tiene fondos. Bueno, a eso te quería llevar un poco. Decías, la ciudad más rica del país, efectivamente es una de las ciudades más ricas del país. ¿En qué gasta el dinero Larreta? Y publicidad, muchísimo dinero en publicidad. Dios, esto que a veces cuando uno habla con los vecinos, ¿no? Esta idea que muy bien planteaba Artemio, ¿no? Este núcleo duro de gente que sigue pensando que quizás todo esto es necesario. Bueno, hay que pasar por esto, pagábamos muy poco, viste que hay gente que ya cada vez menos, pero te dice, la verdad es que pagábamos poco, hay que pagar la fiesta, que es lo primero que ellos dijeron, no hay que pagar la fiesta y esto es consecuencia de todo el populismo y el desastre que hicieron los peronistas, los kirchneristas. Digo, cuando uno tiene que desarmar eso y explicarle que hay algo, un acto de corrupción enorme, invisible, el PRO empapeló la ciudad de Buenos Aires es amarilla, nos robó la identidad de nuestros barrios, toda la identidad, pues fíjate esta línea unicaba, ¿no? Una línea de pensamiento única, una línea de comunicación única, una estética única para todos los barrios, todos somos iguales. Digo, es lo mismo que yo le preguntaba a Artemio. A mí, a esta altura uno no tiene que desesperarse, no tiene que tener paciencia, pero es terrible, o sea, lo que vos describís es terrible. ¿No te parece, Artemio, que esto empieza a ser un poco más de mella? Hay algunos signos del gobierno que no existían hasta hace un tiempo, ¿no? No, por supuesto, yo creo que este gobierno de ninguna manera es un gobierno infranqueable, muchísimo menos que tiene la consistencia que sus analistas dicen que tienen, absolutamente no. Bueno, de hecho, ellos tuvieron una renovación parlamentaria, la del 2017, donde los medios afines la vendieron como un triunfo descomunal. Fue la peor renovación parlamentaria en el primer ciclo de ascenso, peor que la de Alfonsín, que la de Menem, que la de Néstor, 41 puntos. Si hubiera habido elecciones nacionales, Cristina pone 38 puntos en Provincia de Buenos Aires, eso era balotaje. Cualquiera sabe que la media nacional es de Provincia de Buenos Aires, pero lo vendieron como si acá estuviéramos en presencia del mejor equipo de los... Pero bueno, las cosas son así, las circunstancias son así, y efectivamente viene un tránsito muy duro. Bueno, ya todos los analistas coinciden que acá no va a haber crecimiento económico, no va a haber mejoras salariales, no va a haber en términos de empleo más que malas noticias este año y el que viene, con lo cual hay que enfrentarse a un escenario electoral 2019 muy estricto. ¿Le interesa al gobierno el 2019? Bueno, yo supongo que le debe interesar, lo que pasa es que el hombre propone y Dios dispone. Bueno, ahora Larreta le acaba de encomendar la gestión al Sagrado Corazón de Jesús, ¿se enteraron? No. Lo dijo el otro día en el TD. Te lo juro, está en una nota. Pero la verdad hizo una oración. Claro, pero decías que viene un 2019 intenso. Viene un 2019 intenso en materia electoral. Por eso, ¿le interesa? Si hubiera un milagro, no lo podemos analizar, pero si no existiera, viene un 2019 donde las condicionalidades del fondo van a traer la consecuencia fundamental de las condicionalidades. En términos de política económica lo sujeta claramente, no va a haber ninguna determinación de política económica que no pase por el acuerdo con el fondo, más bien el rescate. Pero después viene la licuación del poder político. Porque no es que esto se queda solo en lo económico, viene el deterioro de la imagen presidencial, la licuación del poder político. En Grecia,
Tsipras tuvo hasta que desconocer el resultado del plebiscito de los ciudadanos griegos que estaban contra el ajuste y la continuidad de política de austeridad. Dilma Rousseff le dio el gobierno en el segundo mandato, le dio el Ministerio de Economía al sector financiero. Tenía 70 puntos de popularidad, a los 18 meses tenía 9. ¿Por qué no? Y la vaciaron de todo poder político. Bueno, esto es lo que está sucediendo hoy. No gobierna Macri, gobierna el ajuste. Ese es el tema central, y yo, que jamás lo votaría ni con anestesia, reforzada, debo reconocer que una parte importante de la ciudadanía dijo que gobierne Macri. Entonces acá hay un problema severo. No hay el ejercicio pleno de la democracia y del Estado de Derecho porque hay presos políticos. Pero ahora además se agregó que la figura del presidente comienza a ser cada vez más decorativa. Ya lo vivimos, sabemos cómo termina esto. Va a terminar con una licuación muy importante del poder político que tanto nos costó reconstruir. Néstor Kirchner, el principal atributo reconocido por toda la sociedad en el 2003, que restauró la autoridad presidencial, restauró la autoridad política y la autonomía después de un periodo donde la ciudadanía vea que se vayan todos, donde la economía estaba permeada por las corporaciones, pero la política también. Bueno, eso lo está desandando a pasos agigantados. Por eso estos actos, el 9 de julio, bien visto, más allá del apasionamiento, es penoso, porque es un dirigente que no puede tener contacto siquiera con un sector de la ciudadanía. ¿No? Es muy fuerte. A mí no me agradó la figura institucional. De este hombre solo, prácticamente solo, claro. Y actitud, ¿no? Es un presidente electo por la mitad de los argentinos. Debiera tener otro nivel de consenso y poder dirigir su palabra al conjunto. No lo puede hacer, no puede verbalizar lo que es independencia, lo que es soberanía, un gobierno que realiza las políticas que está realizando. ¿Y quién paga eso? El Fondo Monetario de Elecciones no va. Que yo sepa, ninguno de los burócratas del 2019 tiene problema. Macri paga. Eso es lo que, desde el punto de vista institucional, más debe preocupar. Estamos nuevamente en un proceso de regresividad distributiva, socioeconómica y también política. Están nuevamente vaciando de autoridad política la figura presidencial y las instituciones. Eso es grave porque después no se revierte inmediatamente. ¿Vos pensás que le soltaron la mano? No sé, yo leo cosas, no tengo esa propiedad de... Pero efectivamente hay, no solo cimbronazos al interior de la amalgama política, donde Carrió aparece, pero ya es una figura, digamos, del paisaje. Sí, claro. Carrió, pero, por ejemplo, Constantini dice, bueno, fuimos ingenuos al apoyar esto, pensamos que era otro modelo y no es consistente. O uno observa que hay rispideces dentro de los sectores efectivamente de poder, no lo que dice Carrió. Por eso forma parte del paisaje de las revistas del corazón. Por eso le decía, por eso le preguntaba a Vicky, si no hay legisladores que no empiezan a correrse, ¿no? Sí. Si no empieza a respirarse otro ambiente. Tendrían que volver, me parece que hay muchos legisladores, por lo menos tendrían que volver a ser leales al voto popular, ¿no? Hubo muchos legisladores que llegaron al Congreso, principalmente, no nos pasó en la legislatura de Buenos Aires, pero al Congreso de la Nación o en algunas legislaturas provinciales que llegaron votados por el pueblo para hacer oposición. En principio, y tendrían que volver a hacer eso, digo, porque esto es muy grave. Nosotros trabajamos principalmente, respetamos la democracia, profundamente respetamos la democracia, nos duelen las políticas de ajuste, nos duelen las políticas en materia de seguridad, nos duele esta idea de que el ejército puede volver a estar a cargo de la seguridad interior, digamos, hay situaciones que son muy graves porque sabemos que dañan nuestra democracia, pero la respetamos principalmente, ellos no, claramente. Creemos que si hay algo maravilloso que tuvimos y que vemos y que resiste, no es como el anticuerpo que tenemos todavía como sociedad, que es el pueblo en la calle. Que algunos encolumnados detrás de banderas, otros personas de a pie, como les decimos, que entendieron en estos últimos años, que abrazaron el ser parte de una Argentina que era diferente y que no se resignan y que no se van a resignar nunca a tanta crueldad de este gobierno. Y los actores políticos tenemos esta responsabilidad. En primer lugar, de honrar el voto. Si alguien nos elige para hacer oposición a este gobierno,
tenemos que ser oposición a este gobierno, no porque somos caprichosos, sino porque tenemos que honrar a aquellas personas que saben que nosotros en estas discusiones hay que ponerse del lado del fondo, del lado de la gente, vamos a estar del lado de la gente. Sé que si los números tienen que cerrar, siempre es con la gente adentro. Si hay una prioridad, es la educación, es la salud, son los derechos, es la ampliación de programas sociales, es el Estado presente. Digo, este es el voto que nosotros tenemos que honrar y seguir manteniendo viva esta llama de una sociedad diferente que se comprometa, digamos, que es lo que ellos quieren adormecer desde el primer día, con la estigmatización permanente de la militancia, con la persecución de los trabajadores del Estado, con lo que está pasando ahora con los trabajadores de Telam, ¿no? Esta idea de decir, no, los echamos porque ellos son lo otro, ellos son malos, ellos son militantes, ellos hacen cosas malas. Nosotros tenemos que cuidar la política y entenderla y seguir reafirmándola como una herramienta de transformación. A esta altura te diría que ya ni siquiera dice que son malos, ¿no? A esta altura dicen los echamos porque los echamos y porque en realidad lo que no quieren es tener una agencia de noticias. Claro, pero la nota de Lombardi es muy dura. Es dura, digamos, sí, es muy perversa. Te quiero decir que ya a esta altura, si vos echas la mitad de los trabajadores, o casi la mitad de los trabajadores de la agencia, la mitad, lo que estás haciendo es demoler una agencia y decir, mirá, vamos a manejarnos por Twitter, vamos a manejarnos por Facebook, por troles, ¿para qué queremos una agencia de carácter estatal, nacional, de noticias? ¿Para qué? Claro, de noticias. La noticia somos... eliminemos la agencia. La noticia somos con ese nosotros. Tono afectado que le sale a Lombardi, que no sé cómo lo logra. Claro, totalmente. Y anda, y bueno, después toda esta cuestión que resulta anecdótica, ¿no? Pero aparecen acá Carrió con las propinas, aparecen acá Carrió con las changas, las propina coimas. y coimas. El fallido de coimas. Bueno, sí, un fallido del tercero diciendo que eso lo hacía en 2001 ella. Bueno, que esto, con lo cual nos dio una tranquilidad bárbara. Esto aparece, claro, bueno, entonces... termina siendo anecdótico, pero también da cuenta de que hay un grado de descomposición importante. Y como vos decís, como ustedes plantean, acá lo importante es que nosotros podamos llenar ese espacio vacío y que podamos dar la sensación y dar la posibilidad de que la gente tenga una opción. Porque si no hay opción, las cosas solitas no se caen, digamos, o vamos a una situación de pérdida y vacío de poder que hace que la mayoría de nuestros compatriotas, de nuestros compañeros, desconfíe con razón. No es una cuestión solamente de movilizar, es movilizar con una perspectiva, con un programa. Por eso lo que se leyó, el documento que se leyó en el acto, es un programa muy importante y un programa le está dando a usted la posibilidad de que las cosas cambien, de que esta Argentina vuelva a tener una esperanza, vuelva a tener un futuro, mientras tengamos compañeros como los que tenemos acá invitados y mientras tengamos un programa y quien pueda llevarlo adelante, tenemos la esperanza de que con la movilización, la participación y con la conciencia podemos generar una Argentina distinta. Nos estamos yendo porque se nos acaba el tiempo. No tenemos tiempo para más. Victoria Montenegro, muchas gracias. Artemio López, también gracias. Y a ustedes, gracias por estar del otro lado. Nos encontramos el próximo martes aquí en Canal Metro con más La Cultura del Trabajo. Buena semana.